¿En qué se diferencia la corrupción que hay hoy en Venezuela de la corrupción que ha habido siempre? Bueno, en primer lugar, Gabriela, quiero enviarle un saludo muy especial a la ciudad de Guayaquil, a los guayaquileños. Sobre tu pregunta, te diré que la diferencia fundamental hoy en día es doble. Por un lado, la inmensa cantidad de dinero que hay en el sistema financiero venezolano, nunca antes vista. Y en segundo lugar, una total ausencia de controles y de transparencia por parte del gobierno de Hugo Chávez. Eso básicamente es lo que establece la diferencia con la corrupción anterior. Ahora, aunque los principios de la corrupción son iguales, ahora la intensidad de la corrupción es mayor, es mucho mayor. ¿Cuáles cree usted que son las razones por las que la corrupción ha explotado bajo el gobierno de Hugo Chávez? Bueno, en primer lugar, como te decía, la gran afluencia de dinero petrolero que ha entrado en los últimos años, que ha encontrado un gobierno muy inepto, muy incapaz y además mucho más concentrado en quedarse y mantenerse en el poder político que en administrar bien la riqueza venezolana. Hoy en día hay más miseria, hay más inestabilidad social en Venezuela, increíblemente, a pesar de los 300.000 millones de dólares que han entrado en los últimos 9 años. De manera que eso explica básicamente el gran nivel que ha adquirido la corrupción en Venezuela. No hay controles administrativos, existen tres presupuestos en paralelo, de manera que el desorden administrativo se combina con la gran cantidad de dinero para, para producir ese gran nivel de corrupción. Si pudiera retroceder el tiempo unos 4 o 5 años, ¿qué hubiera podido hacer distinto a la oposición? Si pudiéramos retroceder hace 4 o 5 años, yo lo que haría en esa ocasión sería promover más la unidad entre la oposición. En Venezuela la oposición posiblemente es mayoritaria, pero se continúa siendo muy fragmentada. Y es lo mismo que pasa en otros países. En Argentina, en Paraguay, en el mismo Ecuador, la oposición se ha fragmentado, ciertamente en Nicaragua sucedió así, de manera que mientras no haya unidad de propósitos en la oposición, los dictadores en América Latina seguirán en el poder. ¿Y qué piensa hacer ahora como parte de la oposición al gobierno de Hugo Chávez? Bueno, en este momento estoy preparándome para ir a 4 países de América Latina. Voy a Argentina, a Chile, Paraguay y Bolivia para contarles sobre lo que ha pasado en Venezuela, sobre lo que pudiese pasar en sus países si ese ejemplo venezolano es imitado por ellos. De manera que esa es mi contribución o una de mis contribuciones posibles a evitar que prolifere el ejemplo de Hugo Chávez en América Latina.